Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien?
Qué serio, Manuel. ¿Eh? Qué serio, Manuel. No me digas que estás nervioso. No, justo me apareció un cartelito, Joaquín transmitiendo en vivo. Ah, Y hace 15 minutos Norma me dice, por favor, mándele un mensaje a Joaquín que se me desconfiguró. Ok, vamos a arrancar entonces. Vamos a iniciar. Bueno, buenas tardes para todos los que están conectados a través del canal oficial de la Municipalidad de Las Heras por YouTube. Seguramente pasará lo mismo de la jornada anterior, que se irá sumando cada vez más gente y no solo veremos aparecer sus nombres, sino también, y esto es bueno que suceda, con sus inquietudes, con sus preguntas, porque habrá al final de las exposiciones justamente un tiempo para preguntas y respuestas. Muchos nos preguntaban en la jornada anterior cómo se hacía para participar con una inquietud, con una respuesta. Bueno, justamente en el espacio dedicado al chat, ahí en YouTube, ¿sí? Al margen derecho de la ventanita donde aparecemos en este momento quien les habla y los expositores, ahí tienen la posibilidad de formular la pregunta bien directa y concreta, y los expositores que en instantes se van a presentar, cada uno con lo suyo, van a poder responder. En primera instancia, quiero, en nombre del intendente de la Municipalidad de Las Heras, el doctor Daniel Orozco, y todo su equipo de gestión, y en particular el área de turismo del municipio, darles formalmente la bienvenida de nuevo a esta cuarta edición de las jornadas sobre las rutas turísticas sanmartinianas. Ustedes saben que estas jornadas tienen como objetivo poner en valor los sitios históricos y patrimoniales en referencia a la gesta libertadora, esos sitios que permiten no solo conectarnos con la historia, sino generar una verdadera articulación con la actividad turística, ya que sabemos de la existencia de un turismo que busca en el mundo entero recorrer justamente sitios históricos, y no nos queremos quedar afuera de ninguna manera. Ya nos pasó en la primera jornada que escuchar, en ese caso, al licenciado Marcelo Calabria fue todo un placer, porque nos adentró, como digo, en la historia, y poder conectar quizá con otro recuerdo o con lugares que en algún momento vamos a volver a visitar, poder conectar con sitios de verdadera raigambre histórica y cultural para nosotros los mendocinos. Justamente antes de presentar uno por uno a los expositores de hoy, quiero que el ingeniero Juan Marcelo Calabria les dé la bienvenida. Él es, digo esto y lo presento por si todavía alguien no lo tiene en su mapa, cosa que dudo. Marcelo es ingeniero en Administración de Empresas, egresado de la Universidad del Mar, Chile, en 2013, licenciado en Ciencias Empresariales, también egresado de la Universidad del Mar, Chile, en ese año, 2013, técnico universitario en gestión de empresas, ITU, Cuyo, Universidad Nacional de Cuyo, aquí en Mendoza, Argentina, 2006. Pero lo que quizás no es tan fácil decir, pero nos llena de orgullo, es que el señor Marcelo Calabria es una de esas personas que nos hablan de San Martín, no solo con mucha sapiencia, sino con un fervor también que nos enamora. Por eso uno se vuelve como adicto al escucharlo con tanto detalle, ¿sí? Así es que, Marcelo, gracias por estar de nuevo en estas jornadas, y vamos a escuchar tu presentación inicial, ¿sí? Gracias. Bueno, muchas gracias, Coco, gracias y muy bienvenidos a todos quienes nos están siguiendo por los distintos medios. Como decíamos en la primera jornada, en este contexto que tiene quizás estas cosas positivas de poder comunicarnos y llegar a tanta gente. En este caso yo voy a ser muy breve, porque en realidad el plato fuerte, no sé si de la tarde y casi noche, o depende de dónde nos estén escuchando, el horario, el plato fuerte van a ser dos grandes amigos, invitados de hoy especiales, dos grandes hacedores de la cultura en Buenos Aires y reconocidos en todo el país, como es Manuel, que bueno, vos después ya vas a presentar formalmente, y Roberto, quienes realmente venimos trabajando en conjunto desde hace un tiempo ya para llevar adelante a todo el país el legado sanmartiniano y belgraniano.
y además son dos personas que saben y largo y tendido de los temas que van a abordar, así que simplemente yo quiero recordar un poco lo que vos decías, la importancia de estas jornadas académicas llevadas adelante por un gran esfuerzo entre el equipo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo y el equipo de la Municipalidad de Las Heras, desde el intendente, el director de turismo, el amigo Rodrigo, Ariel y todo el equipo de la municipalidad, junto con el equipo de la facultad, encabezado por Julio Lencinas, a Cristian que nos está asistiendo y por supuesto con todo el apoyo de la decana Claudia y el vicedecano Roberto. Todo esto lo digo porque a veces la gente no sabe que detrás de este esfuerzo conjunto de conectarnos desde Buenos Aires a Mendoza y a todo el país y los países hermanos, hay tanta gente trabajando detrás. Y recordar, para terminar esta breve presentación, de que estas jornadas tienen como hito central reforzar la identidad de Cuyo y de todo el país y de los países hermanos, de esa impronta que dejó la Guerra de la Independencia y poner en valor todo el acervo cultural, patrimonial, histórico y que se transforma hoy en día también en un atractivo turístico que, como sabemos, genera toda una condiciones económicas y de posibilidades de desarrollo de industrias creativas y culturales que son muy buscadas en el mundo y que está formando parte de esta política pública que ha empezado la Municipalidad de Las Heras desde hace unos años con poner en valor estos hitos y que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, justamente como unidad académica encargada de la enseñanza y de formación en lo que es la gestión y la administración pública, pero también como una entidad de asesoramiento y apoyo técnico, venimos llevando adelante y que hoy se concretan en esta cuarta edición de estas jornadas académicas de Ruta Sanmartiniana. Así que simplemente para no robar más tiempo, dar el agradecimiento a todo el equipo que trabaja detrás, agradecer a las autoridades de ambas instituciones por nuevamente volver a apostar al desarrollo de estas jornadas y desde nuestra labor como coordinadores junto con todo el equipo, creemos que volvemos a tener, como lo hemos hecho en años anteriores, expositores y conferencistas de lujo. Así que sin más palabras, para que vos puedas presentarlo, agradecer a Manuel y a Roberto por esta presencia y espero que toda la audiencia pueda disfrutar de sus conocimientos, de su sapiencia y sobre todo de ese gran don de gente que tienen porque los conozco y son grandes personas los dos. Gracias, Marcelo, muchas gracias. Bien vale aclarar que, como decía también Marcelo Calabria, la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Las Heras está motorizando estas jornadas, apuntando sobre todo a que se sumen los profesionales del turismo, porque ni bien pase todo este tiempo de pandemia en el que el turismo está tan conflictuado, tan cerrado, donde se nos retasea la posibilidad de acercarnos a estos lugares históricos y turísticos, volveremos seguramente mejor preparados y mucho más cercanos a la historia que le da vida y le da presencia a esos lugares turísticos históricos de Mendoza y de Cuyo. Así es que gracias a los profesionales del turismo por aceptar esta invitación y por seguramente estar sumados ya a esta transmisión vía YouTube a través del canal oficial de la Municipalidad de Las Heras. Ustedes ven en pantalla a dos personas que nos acompañan. Por un lado, Roberto Alfredo Colimodio, historiador y genealogista, y licenciado Manuel Belgrano. Los voy a presentar uno por uno, si me permiten. Vamos a comenzar con el licenciado Manuel Belgrano. Y vaya nombre para pronunciar. El licenciado Belgrano es licenciado en Administración Agraria y Asesoramiento de Explotaciones Agropecuarias, pero siempre estuvo ligado a la labor del Instituto Nacional Belgraniano, con el cual ha colaborado en forma entusiasta a través de los años. Es presidente del Instituto Nacional Belgraniano, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Y a mí me encantaría que él, al comienzo, esta es una pretensión quizá compartida, pueda decir cuál es su grado parental o su grado de parentesco con este prócer tan querido por los argentinos, Manuel Belgrano. En el caso del licenciado, al igual que los demás descendientes del prócer, se encuentra imbuido por la prédica de sus antepasados, quienes se infundieron y transmitieron unos a otros los conocimientos sobre la vida y obra del prócer, así como la preservación dentro del ámbito familiar de la memoria de este y sus valores éticos, entre ellos el amor a la patria y la defensa del bien común. Licenciado Manuel Belgrano, el gusto de tenerlo en este encuentro, en esta jornada, el gusto ahora de escucharlo y
Él nos va a adentrar, y le hablo ahora a los asistentes a esta jornada, de la relación justamente entre San Martín y Manuel Belgrano. Licenciado, lo escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias, Coco. Como me dijiste que te conocen todos, así que Coco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, también por la presentación. Muchísimas gracias a la Municipalidad de Las Heras por invitarnos hoy a estas jornadas, justamente la Dirección de Turismo. Y tratándose de la Dirección de Turismo, con Roberto vamos a ver de hacer algo diferente. Vamos a pasar por la vida de Belgrano en su camino histórico, pero también marcando un poco los puntos de turismo, porque son verdaderos lugares históricos y verdaderos puntos turísticos. O sea, para darle una impronta distinto y tratándose de una municipalidad que apunta justamente al turismo y al desarrollo del turismo histórico, cosa que a nosotros nos parece muy bien. Pero voy a empezar a contestar la pregunta que me hiciste y de paso agarrar una pregunta que seguramente hubiese venido después. Mi descendencia. Yo desciendo de la hija del general Belgrano, Manuela Mónica, nacida de una relación del general Belgrano con Dolores Elguero, una tucumana. Y siempre se preguntan si desciendo de una mujer, ¿cómo llevo el apellido? Y bueno, hay dos casamientos que siguen de mujeres entre parientes. La hija del general Belgrano se casó con Manuel Vega Belgrano y tienen 3 hijos, Manuel, Carlos y Flora. Manuel y Carlos murieron solteros y sin descendencia. Y Flora, que se llamaba Flora Vega Belgrano, se casó con un primo segundo de ella, Juan Carlos Belgrano, que vienen a ser mis 2 bisabuelos, Flora y Juan Carlos Belgrano. Y ahí se recupera el apellido. O sea, los primeros de ese matrimonio, sus hijos, vendrían a ser los bisnietos del general Belgrano y vienen a ser mis abuelos, o sea, mi abuelo y tíos abuelos. Supongo que está claro hasta ahí. Clarísimo. Esa es mi descendencia. Y bueno, de uno de ellos, Néstor, mi abuelo, a partir de ahí nace mi padre Manuel, yo Manuel, un hijo Manuel y un nieto Manuel ya. O sea, hay bastantes Manuel todavía en pie. Bueno, como dije que íbamos a tratar de hacer algo distinto, que inclusive puede ser no tan monótono, ir marcando algún lugar histórico, pero para relatar la vida y con rigor histórico, por supuesto. Sabemos que el general Belgrano nació en Buenos Aires, en la calle de Santo Domingo, que era su casa materna, paterna. Hoy es la avenida Belgrano, justamente la casa no está más, hoy hay un edificio, pero es la dirección avenida Belgrano 430. A escasos metros de la calle Defensa, donde está justamente el convento de Santo Domingo y el templo de la Virgen del Rosario. Es ahí donde se encuentra el mausoleo. Sobre el atrio está el mausoleo del general Belgrano, donde descansan sus restos. Dentro del templo, que es antiquísimo, descansan los restos de la madre y del padre del general Belgrano dentro de lo que es el propio templo. Y fuera, en los jardines, hay varios de los hermanos del general Belgrano. Todos los que murieron antes del año 1823, 22, no me acuerdo exacto cuándo es la ley de cementerios, están todos enterrados
ahí. Los que murieron posterior están en la Recoleta. De la casa Belgrano, bueno, ahí estudió también sus primeras letras, porque era como era en ese entonces, en el siglo, hasta el siglo XIX, que se estudiaba en lo que era la parroquia. Las primeras letras era la escuela parroquial. Y luego siguió estudiando en el Colegio Real San Carlos, que está muy cerca de su casa. Hoy es el Colegio Nacional, está sobre la calle Bolívar, la Manzana de las Luces, también abarca el Colegio Nacional. A pocos metros de ahí está el Cabildo, donde Belgrano tuvo muchísima actuación en la Revolución de Mayo. Está la Plaza de Mayo, donde está el monumento ecuestre al general Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, monumento que justamente lo inauguró un cuyano, justamente Sarmiento fue el que lo inauguró con un discurso magistral. En la Plaza de Mayo sabemos que está la Pirámide de Mayo y hay una placa muy curiosa, no curiosa por el lugar donde está, que está el listado de todos los fallecidos en la batalla de Tucumán, que justamente ahora el día 24 de septiembre vamos a hacer el homenaje correspondiente. Belgrano se destacó como un gran estudiante y debido a eso su padre decide mandarlo a estudiar a Salamanca, a España, y Belgrano ahí sabemos que empezó estudiando leyes, pero también se entusiasmó por la economía política y estudió economía política, también siendo un brillante abogado. Llegó a ser el primer presidente de la cátedra de la Academia de Derecho Romano y Práctica Forense. Pide autorización al Papa, que era Pío VI en ese entonces, para leer los libros prohibidos. Los libros prohibidos eran los libros en ese entonces más liberales, sobre todo que hablaban de economía y de libertad. Y ahí obtiene el permiso y lo lee a varios, entre ellos Adam Smith, a los franceses como Quesnay, lo lee a Rousseau también y lo traduce a Quesnay. De Rousseau, él dice mismo que le interesó mucho el contrato social, los lee también del idioma original, ¿no es cierto? Él estudió también idiomas, hablaba inglés, francés, italiano. Del italiano los lee a Genovesi, Filangieri, que eran los grandes que manejaban o que tenían grandes conocimientos de economía. Y Belgrano, cuando regresa como secretario perpetuo del Real Consulado. Un cargo muy importante para un indiano que le dieron en ese entonces. El Real Consulado era una suerte de juzgado sobre comercio, una suerte de ministerio de economía, podríamos decir, bastante incipiente. Y de entrada, cuando él llega, ¿dónde se establece? En el Cabildo. Tiene un lugar, ahí una sala, ahí se establece el consulado. No tenía un lugar propio. Esto es año 1794. Luego alquilan un lugar y luego ya compran el consulado, que es donde hoy está instalado el Banco Provincia, la casa central del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y lo único que se conserva en su interior es un pedacito de pared de aquel viejo edificio y una gran placa que hay en el frente. Es lamentable cuando justamente estamos hablando
del turismo, de la conservación de patrimonio y que se haya perdido tanto patrimonio, como la casa natal de Belgrano que no está, tampoco está el consulado. Hay un edificio muy moderno del Banco Provincia y bueno, pero es un lugar que está perfectamente demarcado. Sabemos, Belgrano durante el consulado tenía que redactar unas memorias y anuales, y Belgrano ahí introduce, realmente es un verdadero revolucionario de ideas, de la economía, es un ilustrado promotor de un montón de ideas que hacen a distintas materias de la educación, de la formación de una persona y de los conocimientos que debe de tener para progresar, para instruirse. Eso es notable porque permanentemente lo dice Belgrano, el tema de educación es muy marcado por él en toda su vida, aún durante su carrera militar, que es la que más se conoce. Por ejemplo, durante el periodo del consulado, Belgrano crea la Escuela de Náutica, de Dibujo, de Comercio, de Agricultura, promueve la Escuela de Matemáticas que va a ser creada después en el año 1811 recién, pero él la promueve ya en el periodo de como secretario perpetuo del consulado. Es importantísimo lo que promueve él del rol a la mujer, o sea, un tema tan actual, ¿no? En ese entonces la mujer estaba, en cuanto a educación, en un segundo plano, no tenía prácticamente derecho a ir a un establecimiento a educarse porque no lo había. Entonces Belgrano justamente dice, no, la mujer es la primera y la que más instruida tiene que estar, es la que primero tiene el contacto con sus chicos y más contacto tiene, es la primera que le enseña, o sea, es algo sumamente importante la educación en la mujer. Y sobre todo que también cuando llegó él de estudiar en Europa, cuando vino acá se encontró y que dice justamente en su autobiografía, dice, lo único que veía era miseria y desnudez. Así en lo que era la ciudad de Buenos Aires, muy portuaria en ese entonces, y dice miseria y desnudez, tal cual esas palabras, y decía, y esto presta que la mujer, para llevar sus medios para alimentarse, para sustentarse, muchas veces se entrega a la prostitución. O sea que él, de ahí le nació ese espíritu por promover el rol de la mujer que tenía que tener, las escuelas para la mujer. O sea, es algo sumamente importante el rol que le da a la mujer durante todo ese periodo virreinal, colonial, y después en el periodo patrio lo mismo. Sabemos que participó de las invasiones inglesas. En la iglesia de Santo Domingo todavía se pueden ver la marca de los bombardeos de los buques ingleses, y por los corredores interiores del convento se pueden ver las marcas de las baldosas cachadas cuando entraron con los caballos al mismo templo. O sea, es un lugar sumamente interesante para visitarlo. Luego sabemos que viene la Revolución de Mayo, donde Belgrano es uno de los grandes promotores de esta Revolución de Mayo, y sobre todo en la semana de mayo, cuando se hace el Cabildo Abierto del día 22 de mayo, que termina aprobándose una junta que viene a ser la primera. La que nosotros conocemos por primera junta es la segunda. La primera es la que justamente a la cabeza de esa junta estaba todavía el virrey. Y bueno, eso trajo un gran descontento entre todos los patriotas
que eran los pro Revolución de Mayo, y reunidos el día 24 en la casa de Nicolás Rodríguez Peña, discutiendo justamente sobre este tema de que no podía ser que el presidente de la Junta fuera el virrey Cisneros. Entonces Belgrano entra a esa discusión y, apoyando su mano en la cruz del sable, dice: a fe de caballero, si al día de mañana a las 3 de la tarde el virrey no ha renunciado, yo lo sacaré con mis armas del fuerte. Al otro día el virrey renunció, no tuvo Belgrano que ir al fuerte, y se constituyó lo que nosotros conocemos por primera junta, que viene a ser la segunda junta en esa semana de mayo. Belgrano está como vocal muy poco tiempo, porque enseguida le dan una misión militar en el mes de septiembre. A partir de ahí, Belgrano va a tener 10 años de carrera militar y de formación militar, porque Belgrano no la tenía, había tenido una instrucción precaria, digamos, que él tomó clases de tiro, leyó sobre estrategia militar, que fue cuando las invasiones inglesas, y tuvo que estar también participando como militar. Pero realmente su carrera militar comienza ahí en septiembre de 1810, cuando lo nombran jefe de la expedición al Paraguay. Un ejército expedicionario al Paraguay que tenía justamente estos ejércitos expedicionarios. La misión que tenían era de llevar las instrucciones de la Junta de Mayo, que era justamente que adhieran a esa junta las otras intendencias para poder formar un congreso, que era lo que se pretendía. Y llevaban justamente ese grito de desprenderse de la corona. Para eso tenían que juntar el apoyo de todas las intendencias, una de ellas Paraguay. Uno hoy puede decir, sí, bueno, un viaje a Paraguay. Había que hacerlo en esa época, que ya salir de Buenos Aires, cruzar arroyos y llegar hasta Rosario ya era bastante complejo. Y tenemos que pensar que él pasa por Rosario por primera vez, el lugar donde va a crear la bandera. Y de ahí se dirige a Santa Fe, y previo a eso una estada de un par de días en Santo Tomé, que es a la orilla del río Salado. Del lado sur, la orilla sur es Santo Tomé, la orilla norte es la ciudad de Santa Fe. Y ahí, para organizar un cruce de un río importante en la desembocadura del Paraná, había que tomar los recaudos correspondientes, y los vaquianos, los que conocían por dónde era mejor cruzar. Belgrano recibe tanto apoyo en Santo Tomé como en Santa Fe. Santa Fe, que es una ciudad histórica justamente por la importancia política que tiene. Santa Fe tiene una importancia política no porque haya estado Belgrano de paso ahí también unos días que estuvo, sino también tenemos la Constitución, es una ciudad que realmente tiene un movimiento político desde los primeros años fundacionales de esta hoy República Argentina. Y ahí recibe el apoyo de dos grandes personas. Hay que pensar que los ejércitos se movilizaban, ellos iban sin nada. Eran, podríamos decir, si lo traemos a palabras de hoy, era un grupo de mochileros que salían de expedición y a dedo, prácticamente. En vez de a dedo, iban en algún caballo, alguna carreta, y muchos caminando. O sea,
Eso era como se movilizaban en esa época. Hay que ponerse en contextualizar esa época tan difícil para recorrer estos caminos. Y llegado a Santa Fe hacia el norte, era muchísimo peor porque era todo mucho pantano, riacho, arroyo y monte. O sea, sumamente complejo. Y en Santa Fe recibe todo el apoyo de Candioti, conocido por el príncipe de las Pampas, realmente un hombre muy, muy rico, que se dedicaba a la cría de mulares y de ahí mandaba mulares a toda la región andina para el comercio y el transporte, y tiene todo el apoyo de él de caballadas, de alimentos, ganado y todo. Y la otra mujer, una mujer que lo apoya mucho, que Belgrano la llamó la benemérita de la patria, que es Gregoria Pérez de Denis. Esta mujer no lo vio a Belgrano, no tuvo la oportunidad de verlo. Pero cuando cruza Belgrano de Santa Fe a lo que hoy es la ciudad de Paraná, en ese entonces no existía la ciudad, era un poblado que se llamaba La Bajada del Paraná. Cuando cruza ahí Belgrano, Gregoria Pérez de Denis manda un hijo con una carta. Y en esa carta le decía a Belgrano, de aquí de la bajada del Paraná hasta el arroyo del Feliciano, que es un arroyo al norte de la provincia de Entre Ríos, son todas propiedades mías. Sírvase usted lo que necesite para todo el ejército. Caballadas, animales y hasta el personal está a su disposición. O sea, por eso la llamó Belgrano la benemérita de la patria. Esta mujer tiene un monumento chico, pero en fin, es un buen monumento en la ciudad de Paraná. Todavía se conserva una de sus principales estancias, la estancia El Sauce, que está en la desembocadura del arroyo Feliciano sobre el Paraná, y es un lugar histórico. Hace muy poco justamente me enviaron a mí un estudioso de San Feliciano que ha relevado todo el camino belgraniano, todos los puestos donde durmió y cuántas noches durmió en cada lugar, una investigación sumamente interesante, que eso lo vamos a estar uniendo con el trayecto que hay en la provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, Corrientes y Misiones, para nombrarlo justamente uno de los caminos históricos del general Belgrano. De aquí Belgrano cruza Entre Ríos y sobre norte de Entre Ríos y sur de Corrientes funda dos pueblos. Son las primeras ciudades patrias, Mandisoví y Curuzú Cuatriá. Eran poblados, pero dispersos. Belgrano lo que hace es justamente darle el sustento jurídico de formación de un pueblo, cómo se reparten los terrenos, cómo se venden los terrenos fiscales, quién tiene derecho a comprar, dónde tiene que estar la iglesia, dónde tiene que estar el municipio, dónde tiene que estar la comisaría. Hasta la comisaría marcaba. ¿Por qué? Pues ya los pueblos son todos muy buenos, pero se portan mejor si hay una autoridad. Entonces, hasta comisaría. Y, por supuesto, la escuela. La escuela es algo realmente, creo que diariamente Belgrano se acordaba de las escuelas, de que se tenía que estudiar. Belgrano sigue su campaña, cruza Corrientes, llega primero a Yaguareté Corá, que es justamente en el comienzo de donde va a comenzar todos los esteros de Liberá. Y ahí un hombre sale a verlo al general Belgrano
y le dice, lo único que tengo para ofrecerle es mi hijo, y era un chiquito. Y dice, no, ¿cómo me va a dar su hijo, que de corta edad? Y dice, es lo único que tengo y yo quiero apoyar el movimiento de la patria, así que le pido que se lleve a mi hijo con usted. Ese hijo, Pedro Ríos, es el famoso tambor de Tacuarí que muere allá en el Paraguay en la batalla de Tacuarí. Ahí Belgrano sigue viaje, llega a Candelaria, Misiones. Misiones es una provincia muy linda y en Candelaria redacta el reglamento para los pueblos de las misiones, reglamento político y administrativo para los pueblos misiones, reglamento justamente que lo hace porque se había encontrado con los pueblos que habían sido abandonados cuando expulsan a los jesuitas. Belgrano sabemos que tiene unos enfrentamientos cuando cruza el Paraná en Paraguay, donde es derrotado y vuelve a Buenos Aires, previo paso por la banda oriental, viene a Buenos Aires y es enviado a Rosario, justamente para fortificar las barrancas del Paraná, y aquí es donde Belgrano se encuentra que no tenía escarapela, manda la autorización para que lo autoricen a usar una escarapela, le dicen que podía usar una escarapela blanca y celeste, y encontrándose así el día que inaugura las baterías, Belgrano dice, no tengo bandera, y directamente él hace una bandera, y ese 27 de febrero de 1812, Belgrano enarbola por primera vez nuestra hoy bandera nacional, bandera blanca y celeste. Y Belgrano dice en ese momento, escribe el informe al gobierno, no teniendo bandera y teniendo la necesidad de enarbolarla, la mandé a hacer blanca y celeste conforme los colores de la escarapela nacional. Ese mismo día, el gobierno le informa a Belgrano, recibe por supuesto un par de días después, que tenía que hacerse cargo del Ejército del Norte para reemplazarlo a Pueyrredón. Belgrano va al norte, se establece en Jujuy. En Jujuy, 25 de mayo, hace bendecir y jurar la bandera, y luego el éxodo jujeño, como sabemos todos, 23 de agosto. Baja porque es ordenado por el gobierno a que baje con su regimiento. Belgrano, además de bajar con el regimiento, baja con todo el pueblo de Jujuy, tiene un combate en Río Piedras y ahí se siente más fuerte, y pocos días después se da la batalla de Tucumán. La batalla de Tucumán es un triunfo que realmente salvó a la Revolución de Mayo, y luego Belgrano a los meses parte a Salta y se da la batalla de Salta, otro gran triunfo en la batalla de Salta. Y bueno, después sabemos que va a Jujuy, la reconquista, crea la bandera nacional de la libertad civil en Jujuy, que se la entrega al pueblo, sigue hasta el norte, incursiona lo que es el Alto Perú, se establece en Potosí como gobernador, se libran dos batallas, Vilcapugio y Ayohuma, donde es vencido, y en la bajada que tenía que hacer en esa retirada, justamente es cuando pide auxilio al gobierno, y justamente estaba en viaje San Martín para reemplazarlo a Belgrano. Ahí se encuentran en la costa de Yatasto, lugar histórico. Sabemos que no fue ahí, que fue en otro lugar, Algarrobos, pero Yatasto es lo que conocemos como lugar histórico y hoy lugar de turismo.
y como posta de Yatasto, Belgrano ahí hace las postas, también se cambiaban los caballos, yo voy a aprovechar y voy a cambiar, y que va a seguir a partir de acá mi amigo Roberto Colimodio. Gracias, licenciado Manuel Belgrano. Qué buena posta hicieron. Si me permiten, y no quiero interrumpir demasiado esta ligación que han hecho, quiero que la gente conozca a Roberto Alfredo Colimodio, digo, por algo de su perfil profesional. Roberto es historiador y genealogista, miembro del número de la Academia Argentina de la Historia, miembro correspondiente por la provincia de Buenos Aires de la Academia Nacional Sanmartiniana, miembro correspondiente del Centro de Estudios Históricos y Genealógicos de Entre Ríos, y así podríamos seguir en esta devoción que tiene también Roberto Alfredo Colimodio por la historia y por la figura sanmartiniana. Es un apasionado en la investigación sobre historias argentinas, con artículos publicados en diarios y revistas de tirada nacional, también en nuestro querido diario Los Andes, aquí en Mendoza. Columnista en radios, y también ha participado como conferencista y expositor en diversos congresos nacionales e internacionales de temática histórica y militar argentina. Ha dictado más de un centenar de charlas y conferencias en todo el país, difundiendo el legado de nuestros padres de la patria y el quehacer de los héroes anónimos que los acompañaron. Como bien decía el licenciado Manuel Belgrano, Roberto Alfredo Colimodio toma la posta para seguir ahora en esta recorrida por la historia de Belgrano y San Martín. Roberto, creo que tenés el micrófono mutado. Roberto. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Coco, gracias, Manuel. Me sumo a los agradecimientos ya realizados para no quitar este ritmo a la charla. Gracias a Loncuro, a la Facultad, a la Municipalidad de Las Heras y a todos los que hacen posible estos encuentros virtuales y que podamos difundir nuestros valores sanmartinianos y belgranianos. Y gracias a vos, amigo Marcelo, por la convocatoria. Con Marcelo coincidimos en muchísimas formas de ver la historia. Tanto coincidimos que trabajamos juntos en un libro que fue San Martín más allá del bronce, que me llevó también a conocer Mendoza de la mano de allá hace unos 3 años. Y a su vez, la historia también me ha dado otro amigo, que es Manuel Belgrano, con quien también trabajamos juntos y tenemos algunas miradas parecidas, aunque algunas veces nos peleamos un poco. Pero si no, el debate hay que hacer siempre. Volviendo al tema de la charla, de este viaje, porque realmente cuando uno empieza a investigar la historia, realiza viajes. No solamente a lugares ni a los tiempos, sino son viajes cronológicos, viajes históricos, porque uno se encuentra que podemos tener en varios de estos lugares donde estuvieron nuestros próceres o sucedieron determinadas cosas, historia tangible. A mí me gusta llamar así a estos lugares donde podemos pisar las mismas baldosas que pisaron nuestros anónimos y conocidos héroes, y que realmente hay un gran interés en cuanto a este tipo de turismo histórico. Muchas veces nos encontramos de que nos hacemos afectos a las leyendas, al folclore. Por eso es importante muchas veces que cuando se realizan estas capacitaciones trabajemos con lo que es la verdad histórica. Dicho esto, más que nada, que a veces son muy lindas las historias, el folclore, pero las tradiciones orales, pero no son más que eso. O sea, la historia realmente, bien entendida, se escribe con documentos y se compara con documentos y testimonios de primera mano. Creo que eso enriquece a la verdad histórica. Y volviendo al tema, yo siempre sostengo que los argentinos somos afortunados en tener como padres fundadores a San Martín y a Manuel Belgrano, ¿no? 2 ejemplos de líderes, de hombres de Estado, con visión de futuro, una probada calidad humana, y como si esto fuera poco, diríamos, como vendiendo el personaje, fueron honestos y coherentes en sus acciones y pensamientos. Distinta sería la historia si estos hombres podrían haber plasmado en ese país que imaginaron, ¿no? Pero bueno, eso sería motivo de otras charlas y otros debates. Y aquí, ya que estamos entre amigos,
vamos a destacar también esa amistad entre San Martín y Belgrano, amistad que hemos ya desarrollado con Manuel en otras charlas y que consideré con Marcelo, que consideramos sincera, más allá de toda coincidencia de una misión o de ser una alianza. Acá sabemos positivamente por las cartas que hemos estudiado que San Martín y Belgrano profesaron una amistad sincera y que se demostró no solamente en los papeles, sino también en los hechos, como veremos más adelante. Es una amistad que llevaba admiración, llevaba respeto, y que era entre dos figuras que se admiraban y se respetaban por partes iguales, donde uno se complementó al otro en las carencias que le faltaba a cada uno de ellos, como a Belgrano le faltaba conocimientos militares, que San Martín le aconsejó, le brindó, le dio cuadernillos, y también a San Martín carecía de algo muy importante y que Belgrano le sobraba, que era el conocimiento del terreno, el conocimiento de la gente, y ya que ambos eran dos extraordinarios observadores y dos personas detallistas y obsesivos a ultranza, creo que la empatía fluyó desde los primeros momentos. Tanto que cuando hablamos de historia argentina, no podemos biografiar a uno sin mencionar al otro. Y aquí nos llama la atención que esta empatía tan grande, ¿cómo surge? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se contactaron? Porque si bien pueden haber coincidido en Santo Domingo cuando Belgrano tenía 13 años y San Martín 5, en los patios del convento cuando la familia San Martín se mudó a Buenos Aires en 1781, demostrado que los padres de ambos pertenecían a la orden terciaria de la iglesia, pues aquí lo dicen las actas documentales, no sería descabellado pensar que un adolescente Manuel haya encontrado con un infante José. Pero bueno, de ahí no podremos más que estar en el terreno de las suposiciones. Volviendo a la pregunta de cómo se conocieron, sabemos que San Martín volvió al país en 1812, un 9 de marzo, apenas días después del primer izamiento de la bandera en Rosario, como bien narraba Manuel. Noticia que seguramente debe haber llegado a oídos del recién desembarcado, y para San Martín no sería difícil saber inmediatamente quién era Manuel Belgrano. Ya tenía una vida pública importante, era el general de la nación, un hombre que había hecho la campaña del Paraguay, que estaba yendo al Ejército del Norte, que salía en la Gaceta. Obviamente, para San Martín fue fácil saber quién era Belgrano. El tema está cómo se entera Belgrano de San Martín, porque Belgrano partió hacia el norte, hacia Tucumán, a tomar cargo del Ejército del Norte, y se tiene que haber enterado mucho tiempo después de la futura creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, del empleo de este coronel de caballería que tenía siendo andaluz. Y aquí entran a tallar los amigos de los amigos. Entonces pueden ser José Milá de la Roca, que había sido decán de Belgrano en la campaña del Paraguay, quien le lleve a Tucumán información de San Martín, como también el barón de Holmberg, que había viajado junto con San Martín en la York Canning y que fue artillero del ejército de Belgrano inmediatamente. Estos dos hombres seguramente le habrán hablado de la calidad humana y de la capacidad que tenía San Martín de su foca de servicio en las luchas por la independencia española contra Napoleón Bonaparte. 1812 es un año bastante desencadenante para la historia argentina, para la revolución que había entrado en una situación tibia. Aparece la bandera, aparecen las primeras diferencias entre el triunvirato y cómo llevar la revolución a cabo. Se le pide a Belgrano que baje, que abandone al pueblo del norte, ese éxodo jujeño, que hoy turísticamente se hace la caminata de las quenas y se hacen representaciones que realmente son dignas de ver y de admirar, acompañados con unas buenas músicas del norte, de nuestro norte. 1812, batalla de Tucumán, 24 de septiembre, desobediencia de Belgrano, hacerle frente a los realistas, triunfo que desencadena
la revolución del 8 de octubre que depone al triunvirato en la que participa también San Martín. Ahí los destinos de San Martín y Belgrano, sin quererlo, ninguno de ellos, empiezan a unirse, y ahí pensamos los historiadores que empieza el intercambio epistolar entre ellos, seguramente con San Martín felicitando a Belgrano por el triunfo de Tucumán. Lamentablemente las cartas que escribió San Martín no las tenemos porque el archivo que tenía que tener Belgrano fue extraviado en la campaña de Vilcapugio o la de Ayohuma, pero sí conservamos las cartas que Belgrano escribió a San Martín, y ahí notamos una amistad que empieza a consolidarse a través de las cartas. Te espiamos, como decimos con Marcelo, los mails o los WhatsApp a los próceres, y vemos cómo de estimado señor pasamos a querido amigo, se va entrando, digamos, en confianza, y empezamos a notar que esos consejos que da San Martín con los cuadernillos que le manda, cuando empiezan a hablar, a pasar los años de las enfermedades, los consejos de tratamiento para la cura galvánica, para el brazo de San Martín, herido en San Lorenzo, o bien que no se preocupe por la tos, por las tercianas, y también los consejos de San Martín con respecto al uso de la lanza en los ejércitos, todo esto en paso previo, mientras Belgrano bajaba derrotado de Ayohuma, y San Martín subía hacia el norte con sus granaderos para hacerse cargo del ejército posteriormente. Primero como subordinado de Belgrano y después como su jefe. Pero acá lo importante que me gusta destacar es que esta amistad nace con Belgrano en el top del personaje, en el top de su fama. Era el hombre más poderoso del país luego de los triunfos de Salta y de Tucumán. Y en esas cartas se nota la sencillez de Belgrano, la humildad ante el conocimiento que tenía San Martín de lo que era la milicia. Entonces no es un general derrotado que pide consejo a quien lo va a reemplazar, sino es el general que está empoderado, quien se hace amigo de quien sería posteriormente el libertador de América. Ahí Belgrano muestra sus dotes también de buen ojo, porque ya le dice que no salvará la patria. Empiezan estos cambios elogiosos de personalidad, se conocen personalmente a fines de enero del 14, pasan una temporada juntos, 30 días en Tucumán, en lo que sería después la ciudadela de Tucumán, donde acampaba el ejército del norte. Y es uno de esos lugares emblemáticos donde, de la historia argentina, donde si uno pudiera viajar en el tiempo, yo diría mis 3 lugares, sin duda, el 25 de mayo en el Cabildo, el 9 de julio en Tucumán, en la casa, y esos días que San Martín y Belgrano intercambiaron opiniones y decidieron el futuro de la revolución. No tengo dudas que nace o se termina de consolidar la idea que era el plan continental, el cruce de los Andes. No tengo dudas de que San Martín allí se convence por Belgrano y por Dorrego y por Pagliardel, que era un hombre de Belgrano en el norte, que San Martín decide que el camino del desaguadero no es el camino a Lima, y sino el camino a través de la cordillera de los Andes. Y así seguramente se lo dice a Belgrano, porque al despedirse para Belgrano rumbo hacia Buenos Aires para ser sometido a juicio por las derrotas del norte, le dice: aquí le dejo la bandera que con tanto hemos cuidado, y no tengo dudas que tremolará en las altas cumbres de los Andes para liberarnos de los tiranos. Belgrano obviamente no era futurólogo, sino que tenía información de primera mano, que eso también da la pauta de que San Martín y Belgrano se contaban todo. Y así es, ya cuando San Martín parte a Mendoza a hacerse cargo de la gobernación y empezar a crear el ejército de los Andes, que Belgrano es informado permanentemente a partir de 1816, ya cuando Belgrano vuelve de la misión diplomática de Londres días antes de la declaración de la independencia. Y acá a mí me gustaría hacerles un pequeño comentario, sobre todo que les va a gustar a los mendocinos, de que en 1814, cuando se va Belgrano rumbo a Santiago del Estero, previo paso a Buenos Aires,
intenta otra vez con San Martín tener un encuentro. Sabemos que San Martín pide licencia por enfermedad para pasar a Córdoba a recuperarse de sus males de salud, males que algunos ponen en duda, como por ejemplo por el general Paz. Mientras tanto, Belgrano permaneció una larga temporada en Santiago del Estero, en casa de familiares, y siguieron intercambiándose las cartas. Belgrano explica la idea de pedir licencia absoluta del ejército para descansar en Córdoba o en Mendoza. Existe documentación que el teniente gobernador de Mendoza, que era Terrada, aprueba, por orden del gobierno, la estancia de Belgrano en Mendoza, que iba a ser recibido cuando guste. Todo esto fechado a mediados de 1814, en la misma fecha que San Martín ya pide la intendencia de la gobernación de Cuyo, recientemente creada. ¿Tenían planes estos dos hombres de seguir la lucha juntos? Yo creo que hay muchas inferencias para decir que sí. Luego, bueno, el gobierno de Buenos Aires, que obviamente absolvió a Belgrano, porque nunca en ninguno de los juicios a que fue sometido Belgrano se encontró una sola persona que hablase de cobardía, de ineficacia o de impericia en ninguna de las batallas que haya ganado o que haya perdido, y eso es un gran mérito para un hombre que no tenía esa instrucción militar desde la cuna, como si la tuvo San Martín. Y no tuvo tampoco los colaboradores que tuvo San Martín, porque si hay algo que careció Belgrano fue de hombres que lo siguieran que le siguieran el ritmo, cosa que sí San Martín tuvo por suerte. Belgrano dice alguna vez, soy solo, todo tengo que hacer. Y hasta San Martín le reconoce lo mismo, de la carencia de oficiales, y también alguna vez San Martín dice, soy solo, y también le dice una palabrota a Guido diciendo, todo lo tiene que resolver este hijo de su madre. Esos detallismo y obsesiones que tenían ambos, ¿no? Que lo hacían dormir poco, una vigilancia permanente, muchos paralelismos, muchas cosas que entendemos de las personalidades de ambos en base a los testimonios de época y en base a sus propios testimonios. Eso también es importante reconocer cuando estos hombres se sinceran en sus cartas, porque tenemos que ubicarnos 200 años atrás, no existía el teléfono, no existían las charlas íntimas. Una carta que hoy a nosotros nos parece algo muy distante, era un contacto íntimo. Se esperaba y se guardaba como un documento para recordar a determinadas personas. El sincero abrazo de Yatasto, obviamente, marca un quiebre para mí en la historia, cuando estos dos hombres, estos dos visionarios de un país mejor, deciden poner de manifiesto cómo seguimos. Y tratan, pasados los años, ya con San Martín, con el ejército armado en el Plumerillo. Otro lugar que sería mi cuarto destino turístico de viaje en el tiempo sería el campamento del Plumerillo, pero no para trabajar, sino para ver nomás, ¿no? Eso estaría bueno, estar cerca de la fragua de Fray Luis Beltrán. Fueron pilares de la independencia ambos, con la sesión secreta del 6 de julio, San Martín con la presión a Tomás Godoy Cruz, que yo siempre lo digo, Marcelo, te habrás aburrido ya de decir pobre Godoy Cruz cuando escuchaba al cartero diciendo otra vez tenemos carta de San Martín diciéndole ¿para cuándo? ¿Cuándo se vuelven a reunir? Esperen, bueno. Y hay algo que uno rescata también de esta situación, la famosa frase de Pueyrredón cuando le dice a San Martín, va a la cabo, le mando lo que me pide, pero no me pida más nada si no quiere que amanezca colgado del tirante del fuerte. Al mismo tiempo Belgrano le escribía a Güemes diciéndole, van 2000 mulas para Mendoza y nosotros acá tratando de engordar 200 para enviársela a usted. Pero bueno, mi amigo, es nuestra misión sacrificarnos por el bien común y por la misión principal,
que es ganarle a Lima. Belgrano cumple, y Güemes, como jefe de vanguardia, sufre las carencias y al contrario, el ejército de los Andes se ve beneficiado, por decirlo de alguna manera, de los recursos del Estado. Pero ese era el papel que Belgrano acepta y cumple con creces, como también lo cumple Martín Miguel de Güemes. Permanentemente San Martín informa a Belgrano, y si no es San Martín es Luzuriaga, si no es Ejido, hay un intercambio epistolar con Belgrano que está perfectamente interiorizado de lo que sucede, de cómo son los planes, de las fechas, de ese mecanismo de relojería que es el cruce de los Andes, donde todo tiene que desembocar antes del 15 de febrero para el 14 o el 14 dar batalla. Belgrano lo sabe, le escribe a Güemes diciéndole para estas horas ya todo tiene que estar, tener una feliz resolución, apenas tenga noticias se la comento. Son cartitas de 4 o 5 líneas, o sea, hoy diríamos un WhatsApp cortito, un llamadito, pegá un telefonazo si sabes algo. Cuando se enteran de la noticia de Chacabuco, obviamente festejo, alegría. Lo mismo que la incertidumbre con Cancha Rayada. Ahí hay una carta muy linda de Belgrano a San Martín, a Guido, pidiéndole que apoye a San Martín. Ahí se demuestra ese afecto sincero entre ambos. La celebración en Tucumán por la decisión definitiva de Maipú, por el triunfo definitivo. La erección de una pirámide, que nosotros nos gusta llamar la pirámide de la amistad, que Belgrano manda hacer, para algunos por Chacabuco, para otros por Maipú, pero lo que sí sabemos por los triunfos de San Martín en Chile. Monumento que hoy existe y que está en pie, uno de los pocos que podemos decir que es historia, como digo yo, tangible, ¿no? O sea, que no ha sufrido modificaciones, porque la Casa de Tucumán es una réplica, el Cabildo lo han recortado un montón de veces. Nos queda el convento de San Carlos en San Lorenzo, el lugar por donde también pasó Belgrano, a pesar de un lugar plenamente sanmartiniano. Santa Fe tiene a San Lorenzo como lugar belgraniano porque ahí pernoctó, dejó constancia de las misas que dio para los soldados. Además de Rosario, el monumento a la bandera, lugar turístico para ver en Rosario si hay, y después comer algún pescadito en el río. Y ya para cerrar, dentro de esta amistad, hay otro intento de encuentro fallido en 1819. San Martín en San Luis, luego de la revolución de los prisioneros realistas, comienzos del 19, supervisando el sumario que hizo Monteagudo y la actuación de Vicente Dupuy, un lindo episodio de nuestra historia, el San Luis Caliente de febrero de 1819, con personajes como Monteagudo, Dupuy, San Martín, Facundo Quiroga, Pringles, digo que vale para una peli o una serie de Netflix tranqui. Belgrano bajando de Tucumán con el ejército del norte, ya un ejército desdibujado en su función, ya cumple funciones de policía de Buenos Aires ante la sublevación de los caudillos locales. Lo que Belgrano dice los anarquistas, los artiguistas, ambos, San Martín y Belgrano, amantes del orden y de la disciplina, ven estos movimientos con sumo cuidado, y sobre todo porque esta acción de los caudillos había cortado las comunicaciones con Buenos Aires. Entonces ahí intercambian cartas para verse, estaban muy cerca, y ver qué rumbo toman o cómo definen esta lucha para terminarla lo antes posible y dedicarse a lo importante que era la campaña del Perú. Lamentablemente no se pusieron de acuerdo. Para mí hay una frase de Belgrano que dice: no queda otra que obedecer. San Martín ya había sentado posición diciendo que su sable jamás sería desenvainado para mancharse de sangre americana, y menos por cuestiones políticas. Es una frase que reitera muchas veces con variaciones. Y ya Belgrano también, una vez firmado el armisticio de San Lorenzo, donde se pacifica la situación, se restablecen las comunicaciones, tiene una última misión con su amigo, que es escoltar a su esposa y a su hijita. Belgrano se encarga
de que lleguen sanas y salvas a Rosario, Remedios de Escalada y Mercedes de San Martín, y le escribe a San Martín 2 cartas, una diciéndole, bueno, ya están cerca, ya vamos a ver cómo hacemos, y la mando a Buenos Aires, si por el río o por los caminos, y otra que dice, queridísimo amigo, en mayúscula y con signo de admiración, su esposa y su hijita están aquí, la señorita Remedios y la vivaracha Merceditas ya están aquí con nosotros en Rosario. O sea, conoció a ambas, y a mí me hace una reflexión el hecho que diga señorita Remedios, porque era sabido que estaba casada legalmente con San Martín, pero uno se imagina lo frágil que era Remedios de Escalada para que el propio Belgrano, un hombre con mucha sensibilidad, la trate de señorita, ¿no? Me queda con esa reflexión. Y ya después, San Martín, a todo esto, ya había traspasado la cordillera, había decidido ya hacer la campaña al Perú, y ya se pierde las últimas cartas. Ya Belgrano queda muy enfermo, una campaña durísima que había iniciado en febrero, si mal no recuerdo, del 19, y donde la humedad, al dormir a la intemperie, en el barro, el campamento de Cruz Alta, llamado Campamento de la Unión, fue mortal. Coinciden quienes lo conocieron como el General Pico o como Manuel Castro, que es el lugar donde cae sumamente enfermo. Le dicen que vaya a medicarse a Córdoba o a Buenos Aires, y él se niega porque quiere volver a Tucumán, porque hay algo más poderoso que lo llama, que son las manos de su tierna hijita, nacida Manuela Mónica, nacida en mayo del 19, que seguramente ya Belgrano tenía noticias de su nacimiento. Lo hacen ir a Tucumán, conocer a su hija, pasar una breve temporada, para después venir a morir a Buenos Aires, en ese fatídico día de los 3 gobernadores, un 20 de junio de 1820, donde, bueno, pasó a la inmortalidad con gestos honrosos, previo testamento, preocupado más en que se pagaran las deudas que tenía que en recuperar sus acreencias y dejar los papeles en orden, nombrando a sus hermanos albacea. 2 hombres, como dije al principio, que somos afortunados de tener estos próceres como padres fundadores de la nación, que no tuvieron grietas, no tuvieron discusiones, no tuvieron agachadas, coincidieron en propender al bien general, al bien común del pueblo, escucharon al pueblo, impartieron justicia con el pueblo. Fueron 2 líderes que arrastraron multitudes. Rescato a Belgrano, como gustan decir algunos, con su voz aflautada, que queda esa anécdota malísima de Dorrego, pero se olvidan de destacar que con esa voz aflautada movilizó a un pueblo en lo que se llamó el éxodo jujeño, en una campaña de tierra arrasada, una retirada estratégica. Fue esa voz aflautada, la de la campaña del Paraguay, donde si bien se hubo derrotas militares, se ganó diplomáticamente, ¿no? Y nos dejaron sus huellas, tangibles, intangibles, nos dejaron lugares, nos dejaron muchísimos cosas para compartir, de donde por aquí pasaron estos hombres, o aquí sucedió tal hecho histórico, porque esto forma parte de nuestra historia identitaria, ¿no? A más de 200 años, desde el lugar que nos toca ocupar, mantener viva esta llama y el pensamiento de estos 2 prohombres y símbolos de la argentinidad. Gracias de nuevo. Gracias, Manuel, por compartir otra vez una charla. Tenemos que, no sé si tocás bajo o guitarra para la próxima, y bueno, ya salimos. Gracias, Roberto, también. Gracias, no se muevan demasiado, porque hay algunas preguntas que han venido llegando a medida que exponían. Llueven los saludos y llueven los agradecimientos, una vez más, por este espacio que se abre para conocer mucho más, tanto del general Belgrano como del general San Martín, más allá de las jerarquías, a los hombres detrás de esa jerarquía. Me piden también que los salude a usted, Roberto Colimodio, a usted, licenciado Manuel Belgrano, a usted,
Marcelo Calabria, por el Día del Profesor. No sé si han dado clases o en clase. Esta para nosotros es una clase. Hoy es el Día del Profesor, así que nos piden a través del chat de YouTube que les digamos feliz Día del Profesor. Gracias a la gente de Villa Gesell, de Maipú, Mendoza, de Buenos Aires, de Córdoba, de Guaymallén y Luján, de Mendoza, de Rojas, de La Barriga, que están unidos, sumados en este contacto vía YouTube a través del canal oficial de la Municipalidad de Las Heras. Y vamos inmediatamente a las preguntas. Como son varias, les propongo a los dos, a vos Roberto, a vos Manuel, los voy a tutear en la confianza de este momento, que, bueno, seamos breves quizás en las respuestas, si me lo permiten, para poder ingresar todas las preguntas a este momento, ¿sí? Mirta Cortés de Las Heras, para Manuel Belgrano. ¿Cuál piensa que fueron las virtudes de Belgrano que admiraba San Martín? Yo creo que San Martín lo llegó a admirar en varias virtudes, hasta también como militar. Pero fundamentalmente creo que la honestidad. San Martín tuvo mucha confianza al jugarse y no querer mandarlo a Buenos Aires. Están las cartas donde se lo reclamaban de Buenos Aires para ser juzgado cuando lo reemplaza en el Ejército del Norte, en esos 40 días que están en Tucumán. Y San Martín permanentemente decía, no, yo lo necesito acá para mi ejército, porque conoce el terreno, conoce la idiosincrasia de la gente y conoce a toda la gente. O sea, que vio que tenía virtudes, creo que hasta de líder y hasta como militar, cuando le manda esa carta a Godoy Cruz y le dice, no sé, Morón, Bonaparte, pero créame, es lo mejor que hay en la América. O sea, que optaba por él para que quede nuevamente como jefe del Ejército del Norte, y justamente en un momento donde San Martín necesitaba plena confianza. ¿Y por qué la plena confianza? Porque era el movimiento de pinzas que se tenía que hacer. San Martín, que iba a cruzar la cordillera, y el movimiento de pinzas con el Alto Perú. Y eso lo tenía que tener en una persona de alta confianza. Y la alta confianza era que no iban a pasar nadie, iba a pasar más al sur de Tucumán. Y después, bueno, más allá de los valores que tenía tanto Belgrano como San Martín, desde la honestidad, valores muy importantes en cuanto a la persona de cada uno, la honestidad, pero creo que sobre todo tuvieron una empatía muy importante basada en que los dos tenían el mismo norte. Y ese mismo norte era libertad e independencia, con humildad y sin nada para ellos, todo para la patria. Y eso fue, creo, ese gran abrazo que se dieron en Yatasto y que se habrán dado cuando se despidieron en Tucumán, y que después se habrán quedado con las ganas de haberse dado otro abrazo. Y así lo dicen. Y así lo dicen. Siempre hay mucho interés, nos pasó también en el encuentro anterior, por saber del hombre más allá del bronce, del hombre más allá de la gesta, del hombre más allá de la función militar, del liderazgo militar. Preguntan por aquí, licenciado Belgrano, ¿qué hacía en su tiempo libre aquel Manuel Belgrano? Yo creo que trabajaba para el ejército, controlaba el ejército y pensaba en el día siguiente para el ejército, pensando todo eso por la patria. No hizo otra cosa durante 10 años. Yo te voy a hacer te voy a pasar un chivito. En Tucumán se dedicó a su huerta. Bueno, muy bien. En Tucumán se dedicó a su huerta porque él obligaba a todos sus oficiales a que tuvieran su campito, pero con la salvedad de que Belgrano le pedía, por ejemplo, a Güemes que le mandase frutillas de Salta, y a Tomás Guido le pedía que le mandase algunas papas andinas, alguna planta que le pareciera que podía brotar en Tucumán. Así que siempre digo a la gente de la casita belgraniana, fíjense ahí si no hay algún árbol que no corresponda al lugar que seguro los plantó Belgrano.
Acá alguien pregunta si Belgrano, si se sabe de algún viaje de placer de Manuel Belgrano, o viajes de placer. Bueno, viajes No, hizo mucho. tuvo, tuvo una campaña, no, perdón, la misión diplomática a Londres no fue un viaje de placer, pero bueno, fue un viaje que hizo a Londres y después no se conocen. Viaje de placer, estuvo 16 años como secretario del Real Consulado y cuando no ejercía como secretario del consulado era porque estaba enfermo. Y después estuvo permanentemente ocupado, era un hombre que dormía muy poco, no tuvo viajes de placer. Bien. Podríamos tomar alguna temporadita en la chacra de San Isidro, pero digamos que sería... Sí, pero eran de descanso porque estaba enfermo. Por eso, sí, Okay. no tenía... A diferencia de Perfecto. San Martín en Francia, por ejemplo, viajó mucho o hizo a diversos baños, hizo una temporada en Italia, dicen que Alemania también. O sea, San Martín era ya jubilado, ¿no? Era de viajar. Pero de Belgrano era abnegado 24 horas al día por la patria. Bien. Hay una pregunta que me parece admite, aunque sea una idea corta de ambos, Roberto y Manuel. Y es la siguiente. ¿Cómo creen o si creen que se puede diagramar o unificar una ruta turística de Belgrano y San Martín? Y hay caminos comunes. Los dos hicieron el camino al norte. Sí. Los dos estuvieron en San Lorenzo, en Rosario. Bueno, Santiago del Estero, inclusive hay cartas de Belgrano diciéndole a San Martín, en tal lugar vea a mi pariente. O sea, hay lugares comunes. Sobre todo, bueno, en Tucumán, que estuvieron juntos, ¿no? Eso creo que la ciudadela es fundamental. Fundamental la ciudadela, donde convivieron 40 días. Y después hay dos lugares muy emblemáticos, documentados muy bien, en Tucumán también, que es ahí en el departamento de Burruyacu, está la ramada de abajo, donde estuvo San Martín, y muy cerquita de ahí, en el mismo departamento, digo cerquita, son 2 kilómetros, ¿no? Sobre la ruta, que es un encuentro de caminos, la encrucijada, donde Belgrano se reúne con Bernabé Arauz en representación del pueblo de Tucumán, y es cuando Belgrano decide quedarse a dar batalla porque le dan todo el apoyo. O sea, bien, ese es un lugar. Y después, por supuesto, toda desde lo que es de Posta de Yatasto, es emblemático. La Posta de Yatasto existe hoy justamente porque es el abrazo de Belgrano y San Martín. Por más que también ahí se cruzó San Martín Pueyrredón con Belgrano, cuando lo reemplaza en el Ejército del Norte a Pueyrredón Belgrano. Pero es emblemático ahí, está en el departamento de Metán, sur de Salta. Bien. Después, bueno, en rutas, digamos, pero como lugares creo que está Tucumán y Salta, esos dos lugares, y son muy importantes. Y te hago un agregadito más, Coco, corto, sino hay que San también San Lorenzo. Estudiar las postas que hayan compartido en el Camino Real, por ejemplo. Seguro. Por separado, ¿no? Obviamente. Pero bueno, el camino de la travesía en Santiago del Estero, en el desierto. Bien. Hay lugares comunes, hay lugares comunes. Sí. Pregunta directa para Roberto. Si hablamos por destinos históricos de la independencia, ¿cómo lo ubica y define Roberto Colimodio al campo histórico del Plumerillo dentro de ese mapa nacional? Bueno, el campo histórico de Plumerillo es el lugar donde se forja el ejército de los Andes, o sea, es comparable con la ciudadela en Tucumán, aunque en mucha mayor escala. Era el destino de donde se estaba forjando una de las empresas extraordinarias mundiales, donde había que hacer, si bien la idea era conocida, había que llevarla a cabo, había que hacer la logística de miles de hombres que debían tener su cabalgadura, sus armas, los alimentos. O sea, yo creo que
que el plumerillo en sí es el lugar donde se gesta la liberación de Sudamérica. Por más que tenemos muchos lugares previos, ¿no? Pero creo que es el molde hecho a semejanza de un cocinero como San Martín, donde se va a cocinar todo. Bien. En virtud de la hora, vamos a hacer las dos últimas preguntas. Una de ellas viene de María Fernanda García Millot, que dice, ¿a dónde están? ¿Dónde se pueden encontrar o quizá leer las cartas de Belgrano a San Martín? Manuel. En el epistolario, hay un epistolario belgraniano que, bueno, se llama así, epistolario belgraniano, que son cartas recopiladas por la profesora Piragino, y el que la dirigió fue Weyman. Ya está digitalizado ese libro. Bien. Si quieren ver la tapa. Próximamente entonces la página del instituto. No lo puedo colgar porque está digitalizado, pero no es propio, o sea que no lo puedo colgar sin permiso. Es pirata. ¿Vos decís que es pirata entonces? No sé, yo lo vi y ya lo bajé, por las dudas. Bien. Bueno, hacemos la última, sí, si le parece, y creo que también... Si don Manuel supiera. La última pregunta, y también dirigida a los dos, Roberto y Manuel. Viene de Federico Ortubia, desde Las Heras. Pregunta, ¿cómo era considerado por San Martín y Belgrano Güemes, la figura de Güemes, considerado dentro de la lucha en el Alto Perú, claro? No sé quién quiere iniciar. Bueno, los dos... A ver. Sí, Manuel, yo creo que Belgrano de entrada Belgrano lo castigó de entrada a Güemes, lo castigó formalmente como personal del ejército, ¿no? O sea, lo mandó castigado a Buenos Aires. Bueno, por un tema de indisciplina, que Güemes se estaba saliendo y paseándose con la mujer de un capitán públicamente. Entonces era un escándalo y hay que pensar que era una guerra, ¿no? Entonces el propio marido le dice a Belgrano, fíjese lo que está pasando. O sea que era un escándalo, porque ¿qué le iba a decir el otro? Entonces lo mandó castigado a Buenos Aires. Y Güemes regresa a Salta un poco después que San Martín se encuentre con Belgrano. Hay algunos que dicen que viajaron juntos, y no viajaron juntos, fue posterior, días, semanas atrás. Y ahí hicieron una amistad muy grande Belgrano con Güemes. Hay muchísimas cartas. Está el epistolario de Belgrano con Güemes, está en el tomo 6 del Güemes documentado. Güemes documentado, ponen Güemes documentado, está por internet. Son 12 tomos. Yo y en el 6 están todas las cartas. Son 300 cartas conocidas, muchas de ellas con el índice y grado de amistad que tenía con San Martín, o sea, recomendándose recetas, recomendándose medicamentos, y también Belgrano le pide que si tenía problemas con Güemes, con su hermano menor, según le había dicho Carmen Puch, tenía con Pepe Güemes, se lo manda para que Belgrano lo ponga en vereda, entre comillas, ¿no? Así que bueno, tenían un grado de intimidad muy, muy grande, e hicieron frente a todos los rumores que querían enemistarlos a toda costa. Y eso también se nota en las cartas. A ver, a esta hora ya 25 minutos, por lo menos en mi reloj, no queda mucho más que agradecerles enormemente, pero me gustaría que las palabras finales fueran de Marcelo Calabria. Antes solamente les digo esto. Ya estamos pensando en el próximo 29 de octubre, cuando será el tercer encuentro de estas jornadas o conferencias
rutas turísticas sanmartinianas. 29 de octubre, 19 horas, también a través, por supuesto, de este canal de YouTube, el canal oficial de la Municipalidad de Las Heras. Y antes de tu palabra de cierre, Marcelo, la pido especialmente, vaya un recuerdo desde el corazón para un integrante del equipo de la Municipalidad de Las Heras, Sergio Cornejo, quien ayer nos dejó. Por eso hemos visto todo el tiempo en un ángulo superior de la transmisión el crespón o el lazo negro, ¿sí? Un gran miembro de un gran equipo, para toda su familia, nuestras condolencias y por supuesto para quienes eran sus compañeros de trabajo a diario, ¿sí? Marcelo Calabria, me gustaría que el cierre sea tuyo, por favor. Bueno, ya que hablabas y me dabas pie, Coco, también recordar que ayer falleció un amigo y un gran belgraniano como fue el doctor Pedro Sin, abogado, y con quien dimos varias charlas también sobre Belgrano, un gran admirador de Belgrano. Bueno, pasando un poco este momento difícil, agradecer enormemente, creo que nos quedaríamos mucho más tiempo, he visto que la audiencia ha seguido ahí en pie firme, presente en este segundo encuentro, en esta dinámica que establecieron Roberto y Manuel, a quienes les agradezco mucho. No es fácil a veces salirse de los moldes de charlas académicas y ellos han logrado hoy día, creo que una charla dinámica y que nos han hecho viajar por miles de kilómetros como viajaron San Martín y Belgrano en esa época. Creo que esto es un poco el espíritu de estas jornadas académicas, en donde poder, a través de la vida de estos padres fundadores, unir a nuestro país y unirnos en rutas turísticas, culturales y con hitos patrimoniales que, como lo decía Manuel y también lo remarcó Roberto, tenemos que poner en valor, no tenemos que permitir que se sigan destruyendo hitos o monumentos o edificios que son realmente un patrimonio cultural y que otros países hacen cualquier cosa por mantenerlo. Nosotros tenemos que seguir ese camino, es un poco lo que ha previsto esta jornada ya en su cuarta edición. Nada más que agradecer a Roberto y Manuel, y como bien decías, Coco, nos encontraremos el próximo 29 de octubre en el tercer encuentro ya de estas jornadas de Ruta San Martín. Claro que sí, claro que sí. Bueno, en nombre de la Municipalidad de Las Heras y de su intendente, gracias Roberto, gracias Manuel, gracias Marcelo, y a cada una de las personas que han estado conectadas con nosotros en esta nueva jornada, en este nuevo encuentro, ¿sí? Que estén muy bien, que tengan bonito resto del día. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chau, chau, hasta siempre. Un abrazo.